Muy buenos días a todos los asistentes a este seminario web, pactado para hoy 18 de junio, sobre los agentes espumantes. Este seminario ha sido preparado con el objetivo de satisfacer las necesidades en materia de conocimiento por estos sistemas de espuma. Hay mucha información que proviene de distintas partes, de normas, de compañías que crean o fabrican estos agentes espumantes. Pero antes quisiera presentarme brevemente. Soy ingeniero mecánico de la Universidad Industrial de Santander, hice mi reválida en la Universidad de Carabobo aquí en Valencia. Eh, Soy miembro de algunas asociaciones a nivel internacional orientadas a la protección contra incendio. Y bueno, llevamos ya unos cuantos años en todo lo que es el diseño, evaluación de estos sistemas. Igualmente, en el área didáctica, hemos desarrollado toda una gran variedad de cursos en el área de diseño de sistemas de protección contra incendio. Bueno, el tema de hoy, como ya se ha mencionado, tiene que ver con los agentes espumantes o concentrados. Queremos saber sus características, cuáles son las normas que, digamos, homologan a estos tipos de concentrados y quizá lo que es más importante, qué criterios vamos a tomar en cuenta para la selección apropiada de un concentrado, de un agente espumante. De la primera parte tiene que ver con las espumas, veremos los distintos tipos de espumas, sus mecanismos de extinción, luego veremos lo que tiene que ver con las normativas quizás más utilizadas. Aquí en Sudamérica pues hacemos mucha referencia a las normas de Estados Unidos, la UL. En otros países pues son más conocidas las normas europeas y digámoslo así, mundialmente hay ciertas normas muy específicas para concentrados que son utilizados, por ejemplo, en aviación o en la parte marítima o para la extinción de incendios en tanques utilizando pues mortitorio, por ejemplo. Veremos en la parte de selección de agentes el impacto importante que tiene del escenario de incendio en el cual lo vamos a utilizar, el equipo que vamos a utilizar para la formación de espuma y veremos algunas aplicaciones típicas de esto. Bueno, vamos a comenzar entonces ahora con lo que son las espumas. Una definición que tiene NFPA sobre las espumas es la que aparece en la norma 11 de la edición de 2010. Allí dice que una espuma es un agregado estable de burbujas de densidad menor al aceite o al agua. Pero, ¿qué es en realidad una espuma? Bueno, una definición un poco más, digamos, física y química de esto, pues nos va a indicar que una espuma es un conjunto de burbujas que se encuentran unidas pero separadas por películas delgadas de líquido. Estas burbujas se amontonan unas a otras y forman una espuma estable. Por supuesto, se va a requerir un agente espumante, un concentrado, que no es más que un surfatante y que se expande cuando mecánicamente lo agitamos con aire. Ahora, ¿qué son estos surfatantes o estos emulsionantes que hacen o que permiten hacer las espumas? Bueno, hay ciertos compuestos químicos que tienen ciertas características muy particulares y estos son
los agentes espumantes, que son agentes tensoactivos o surfactantes, y las moléculas contienen una parte que es hidrófoba, o sea que no se mezcla con el agua, y una parte de esa molécula sí se mezcla con el agua, es soluble con el agua. Esto hace que cuando eh, mezclamos estos componentes tensoactivos o surfactantes o emulsionantes en agua, la parte hidrófila se va a mezclar con el agua y la parte hidrófoba va a quedar, digamos, orientada hacia el aire. Esta es, digamos, la forma natural como este compuesto se hace. En la medida que agregamos más sustancia tensoactiva en el agua, se van formando lo que es conocido con el nombre de micelas. Es decir, en la medida en que yo agrego más cantidad de surfactante al agua, de emulsionante al agua, se van formando unas micelas que dentro de ellas contienen aire y la parte hidrófoba se envuelve, digamos, esa parte de aire y queda la parte que se combina con agua, la parte roja, pues formando una serie de películas. En otras palabras, entonces, cuando nosotros veamos las burbujas de una espuma, lo que vamos a conseguir es que dentro de cada burbuja hay entonces toda una serie de moléculas del surfactante. La cabeza que es compatible con agua, soluble en agua, va a formar la película y la parte que es hidrófoba entonces va a estar rodeando moléculas de aire. Este es entonces el compuesto de una espuma, ¿no? Una mezcla de surfactantes que forman una película y de aire dentro de ellas. Bien, ¿qué conseguimos en el mercado? En el mercado de los agentes espumógenos vamos a conseguir toda una gran variedad de agentes espumantes o de concentrados, dependiendo de las sustancias que se utilicen, tienen cierto nombre genérico. Por ejemplo, tenemos los primeros agentes espumantes o concentrados son los proteínicos, que como su nombre lo indica, están basados o formados por moléculas de proteínas de animales. Después están unos agentes fluoroproteínicos, los cuales eh, tienen o presentan características pues mejoradas a lo de los compuestos proteínicos. Posteriormente aparecieron en el mercado los concentrados formadores de película acuosa y los formadores de película también a base de proteínas. Posteriormente, para combatir incendios donde hayan solventes polares o alcoholes, aparecen entonces las espumas resistentes a los alcoholes a base de AFFF o de triple FP, que es una espuma con características similares a la triple F, pero basada en proteínas. Finalmente, tenemos una gran variedad de espumas totalmente sintéticas. Hay agentes para media y alta expansión, hay espumas sintéticas sin flúor para incendios clase B y hay espumas sintéticas orientados para fuegos clase A. Vamos a ver ahora algo muy importante que tiene que ver con la composición
de estos agentes espumantes. Los agentes espumantes están compuestos entonces en un alto porcentaje, un 65% de agua, que es como el diluyente, de los surfatantes, solventes y otros materiales que le dan las características particulares a cada una de las espumas. Entonces, cuando nosotros estamos comprando un agente espumante, un concentrado, una buena parte de él es el agua que la usamos como diluyente de los demás compuestos como son surfatantes, solventes y otros productos. Este concentrado, una vez que se mezcla con agua en una determinada proporción, por ejemplo 3% concentrado, 97% agua, la solución entonces va a tener una composición aproximada de 99% de agua y un pequeño porcentaje los demás compuestos del agente espumante. Esta es la razón por la cual las normas NFPA dicen que los cálculos de pérdidas por fricción en las tuberías que llevan solución se pueden calcular como si fuera agua, porque el impacto de estas pequeñas cantidades en las características de viscosidad y resistencia pues es mínimo. ¿Qué tipo de ingredientes entonces se están utilizando para conformar estos agentes espumantes? Bueno, básicamente, como acabamos de mencionar, un alto porcentaje es agua, 65%, en el cual ingredientes típicos surfatantes los tenemos aquí con su nombre en inglés, por cuanto no conseguí rápidamente su equivalente en español. Tenemos surfatantes que se obtienen básicamente de procesos de alquilación, solventes, la mayoría de ellos tipo alcoholes, y otros que se utilizan para preservar y evitar que haya procesos de corrosión y todo eso en los agentes espumantes. Entonces, dependiendo del tipo de concentrado, si proteínico, fluoroproteínico, a triple F o resistente a los alcoholes, bueno, va a haber una variación de estos ingredientes típicos. Pero esto nos da una idea de lo que es entonces un agente concentrado. Entrando un poco más en detalle de los distintos agentes, tenemos aquí el caso de los agentes proteínicos. Estos producen espumas excelentes para el combate de incendios, pero por lo general muy viscosas, densas, lo cual implica que son muy estables, son resistentes al calor, pero tienen el problema que se descomponen con facilidad, puesto que se mezclan y se saturan de combustible. Una parte muy buena es que no son tóxicas y son totalmente biodegradables. Al agregarles a estos compuestos proteínicos componentes fluorados, estos decrecen la viscosidad de la espuma formada, es más fluida, y esto hace que se logre un rápido control del fuego comparado con las espumas proteínicas. Es una espuma que es oleofóbica, o sea, no se mezcla fácilmente con los combustibles y es compatible con los polvos químicos secos cuando hay que apagar incendios tridimensionales. Cuando hablamos de agentes formadores de película acuosa, esta película se forma cuando de la espuma drena un líquido, el cual llamamos película acuosa, que tiene hidrocarburos y surfatantes fluorados, los cuales
forman esta película que flota y se desplaza por encima del hidrocarburo. Entonces, la película acuosa está compuesto de compuestos hidrocarburos sulfatantes y sulfatantes fluorados, los cuales hacen que la película se desplace o se deslice rápidamente sobre el hidrocarburo, lo cual hace que se sellen los vapores que éste produce y la rapidez de extinción de estos agentes o estas espumas formadas por los agentes AFFF ha sido demostrada por cuánto sellan muy rápido los vapores y de esa manera se logra un control del incendio muy rápido. Entonces, son utilizadas para combatir incendios en hangares o incendios en sitios donde se requiere una rápida extinción. Los agentes AFFF, el manto de espuma que produce, drena muy rápido de tal forma que la película sella la superficie del combustible, ¿no? Los agentes AFFP tratan de combinar la buena estabilidad de las espumas fluoroproteínicas con el abatimiento rápido de las llamas de las espumas AFFF. Aquí tenemos en la próxima diapositiva una foto donde se ve cómo la espuma que se está descargando a través de sistemas de rociadores drena muy rápidamente y aquí se ve, digamos, en algunas porciones se ve la espuma, pero todo el piso de este hangar está cubierto por una película acuosa. Es la película acuosa entonces la que va a drenar, o sea, el efecto de extinción no es tanto por la espuma formada, sino por la película acuosa que drena de la espuma y sella los vapores del combustible. Otros agentes sintéticos que han sido desarrollados son, por ejemplo, los agentes para incendios clase A. En principio fueron desarrollados para el combate de incendios forestales, pero se han venido utilizando luego para incendios estructurales y otros incendios que donde el agua pues les cuesta un poco su extinción, como el caso de incendios en cauchos o de papel, y también pueden apagar incendios pequeños de líquidos inflamables. En el caso de que el producto que se queme sea un alcohol, una acetona, lo que denominamos un líquido inflamable, pero de características polares, o sea que se disuelve en agua, entonces las espumas normales, proteínicas, fluoroproteínicas o AFFF, no pueden crear un manto de espuma porque este se diluye con el combustible. Entonces, un combustible polar destruye las espumas normales. Entonces, se han desarrollado unos compuestos que contienen unos compuestos proteínicos que al descargarse suavemente sobre el combustible polar generan una membrana física que separa la espuma del combustible polar. Esta membrana entonces evita que la espuma se destruya y ayuda entonces a el proceso de extinción. Entonces, todas las espumas resistentes a los alcoholes tienen compuestos que al entrar en contacto con el combustible de características polares como los alcoholes, cetonas, metiletilketonas, crean una membrana física que separa la espuma del líquido. Finalmente, o recientemente, por razones ambientales, el flúor ha sido
considerado un elemento que no debiera utilizarse mucho en las espumas, por cuanto siempre las espumas al final tienen que ser desechadas a través de plantas de tratamiento de agua o sencillamente que van a contaminar el, el suelo. Entonces, en muchos países están tratando de cambiar o las leyes ambientales están prohibiendo el uso de compuestos florados dentro de los agentes espumantes. Entonces, las compañías han desarrollado algunos compuestos totalmente sintéticos, sin flúor, que al igual que las espumas tradicionales generan un manto de espuma muy fluido, con baja viscosidad, que cubre la superficie del líquido, con excelentes tiempos de drenaje. Y en el caso de combustibles polares que se mezclan con el agua, pues también desarrollan una capa polímera que protege la espuma. La diferencia entonces con las otras espumas es que este tipo de concentrado no contiene ningún surfatante florado. Algunas empresas que ofrecen este tipo de espumas ecológicas, llamémoslas así, están en el mercado. Está, por ejemplo, Rehealing, Chemguard, Ecol o Dr. Stammer. Son una de las tantas empresas que ya han desarrollado estas espumas, llamémosla tipo ecológica, totalmente biodegradable, que impactan lo menos posible el ambiente. Otro tipo de espumantes o agentes sintéticos son los que se utilizan para generar espumas de media y alta expansión. Estas espumas son muy adecuadas cuando tenemos sitios de difícil acceso y donde logramos la extinción descargando la espuma de tal forma que inundamos completamente estos espacios confinados, que pueden ser sótanos, hangares o almacenes. Pueden ser aptas para apagar incendios comunes de clase A y también incendios de productos o inflamables clase B. Ahora, ya hemos pasado por los diferentes tipos de espumas. ¿Cómo trabajan, por ejemplo, las espumas o cómo logran la extinción las espumas de baja expansión? Las espumas de baja expansión generan o crean un manto de espuma cuando se descargan sobre una superficie de líquido, pero esa tasa de aplicación de espuma debe, por decirlo así, enfrentarse a el contacto directo con las llamas y a el calor de radiación que está produciendo el incendio, y eso va a provocar pues una evaporación misma de la espuma. Ese manto a su vez está drenando, porque todas las espumas, una vez formadas, tienden a volver a su estado natural, es decir, a drenar la solución de la cual se ha formado. Entonces, hay una cierta parte de masa de esa espuma que se diluye con el producto. Además que hay una cierta resistencia de avance entre la espuma y el líquido que está protegiendo. Entonces, la tasa de aplicación de espuma debe ser lo suficientemente grande como para que pueda avanzar en contra del incendio a pesar de la evaporación de la espuma, que es afectada por el incendio, el drenaje de la misma y las fuerzas de fricción. La espuma entonces va a poder apagar el incendio cuando se aplica en una cierta tasa lo suficientemente alta para que se logre este efecto. Ahora,
Las distintas espumas que hemos visto eh, tienen distintos procesos de extinción. Por ejemplo, todas las espumas tipo proteínica, fluoroproteínica y sintéticas, cuando las estamos aplicando sobre un combustible que no se mezcla con agua, el proceso de extinción recae en el manto de espuma que se crea. Ese manto de espuma que tenemos eh, crea una capa de espuma que es la que va a evitar que el combustible o los vapores de combustible alimenten el incendio. Es decir, la espuma sobre el combustible evita que los vapores puedan pasar arriba y entrar en ignición. Entonces el manto debe ser lo suficientemente cohesivo y lo suficientemente tener un espesor adecuado para que la presión del vapor del combustible no sea capaz de pasar a través de la espuma y quemarse por encima. Luego tenemos las espumas AFFF, como mencionamos. Estas espumas entonces su proceso o capacidad de extinción viene a recaer sobre la película acuosa que genera, y es esta la que va a sellar los vapores durante el incendio. Aquí hay que tener cuidado con un aspecto muy importante, y es que por lo general la película acuosa se va a formar cuando la tensión superficial de esta película es lo suficientemente baja que permite desplazarse por encima del combustible que no es miscible en agua. Pero ese valor o esa capacidad de formarse la película a veces se ve afectado por la temperatura misma del combustible. Es decir, que en pruebas que se hacen sin incendio sobre un determinado producto, la película acuosa se forma. Pero cuando este combustible se ha calentado por el efecto del incendio, ocurre que a veces esta película acuosa no se forma y la extinción entonces recaería en el manto de espuma que se forma. Esto puede explicar por qué hay casos en los cuales el incendio, por decirlo así, no logra ser extinguido fácilmente con espumas AFFF, en el caso específico de incendios en tanque. ¿Por qué? Porque no se logra formar la película acuosa con ese producto. Y recae la extinción en la formación de un manto de espuma que por lo general en el caso de las espumas AFFF pues drena muy fácilmente. O sea, es difícil de mantener. Finalmente tenemos las espumas resistentes a los alcoholes que, como mencionábamos, generan una membrana polímera entre la espuma y el combustible. Aquí nuevamente el proceso de extinción recae en el manto de espuma y en la membrana, o sea que la membrana que forma ayuda a contener o evitar que los vapores del combustible pasen a través de ella y se quemen por encima de la espuma. Entonces, una de las características importantes de todas las espumas aquí, además de lograr, digamos, esparcirse por encima del combustible apagando, debe mantener las características
que eviten que pueda ocurrir una reignición debido a que el manto de espuma vaya perdiendo sus características. Bueno, ya hemos entendido ahora básicamente cómo las principales espumas funcionan. O sea, hay unas que funcionan en base a una formación de una película acuosa, otras su extinción es en base a la formación de un manto de espuma lo suficientemente grueso que evite que los vapores que genera el combustible pasen a través de ella, y otra, pues, en el caso de los solventes polares, forme un manto polímero que proteja la espuma de la destrucción por parte del solvente polar. Ahora nos enfrentamos a la decisión de seleccionar un determinado concentrado. Bueno, la selección correcta del concentrado va a depender del escenario potencial de incendio que se nos presente. Va a depender también de la estrategia de protección que hayamos seleccionado y de los equipos que tengamos disponibles. O sea que se involucran muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué tenemos como ayudas? Bueno, que hay pruebas que se hacen de apagar incendios utilizando los agentes. Hay pruebas que se le hacen al agente mismo para saber en qué estado está, y hay pruebas que hacemos a los sistemas. Normalmente las pruebas de extinción que se mencionan aquí son las pruebas que hacen los laboratorios para otorgarles una certificación o homologación a un determinado fabricante en cuanto a que su concentrado o su agente espumógeno pasó una determinada estándar, y eso le permite, por decirlo así, tener un cierto reconocimiento de que este concentrado pues genera o crea una espuma que es capaz de apagar pues un incendio bajo ciertas condiciones. La segunda es pruebas que nosotros le hacemos periódicamente a estos agentes espumógenos que hemos comprado para garantizar que a lo largo del tiempo, 2, 3, 4, 5, 10, 15 años que tenemos este agente, pues sus características físicas y químicas no han cambiado de tal forma de que comprometan su capacidad de extinción. Y finalmente, las terceras pruebas tienen que ver con la capacidad del sistema de producir la espuma. O sea, podemos tener un muy buen agente de extinción, pero nuestro sistema de espuma, que estaría compuesto del sistema de proporcionamiento, de tuberías, de elementos que permiten descargar la espuma como cámaras o rociadores, si este sistema no está bien diseñado, pues no va a producirse la espuma en las características que se requieran. ¿Qué características? Usualmente hablamos de expansión, usualmente hablamos de tiempos de drenaje. Estas dos son las dos características que no dependen exclusivamente del agente de extinción, sino dependen del sistema que está haciendo la espuma. Entonces, una vez que nosotros entendemos de que la selección de la espuma no es simplemente elegir la que mejor nos parezca, sino que está muy ligada a los distintos escenarios que nosotros vayamos a tener. Por ejemplo, en el caso de tanques, que vamos a apagar el tanque, un incendio completo en el tanque, un incendio en un techo flotante, un incendio de un reguero que esté afectando a varios tanques, qué tipo de equipos vamos a utilizar, monitores, cámaras, todo esto va a incidir entonces en el tipo de agente que nosotros vayamos a utilizar. No es lo mismo el que vayamos a apagar un incendio utilizando equipos manuales o sistemas automáticos como en un llenadero,
o sistemas de rociadores, como en el caso de un incendio que pueda ocurrir cuando hay un almacenamiento de tambores que contienen productos inflamables. Entonces el escenario del incendio va a influir muchísimo en el tipo de concentrado que vamos a seleccionar. Por ejemplo, aquí, si tenemos tanques horizontales, los cuales, por supuesto, no podemos poner ningún tipo de sistema de extinción dentro del tanque, pero sí el escenario típico más probable es que haya una fuga de combustible que se incendie y afecte muchos tanques simultáneamente. Entonces protegemos, digamos, el dique, o en el caso de hangares, en los cuales hoy en día pues las naves son muy costosas, entonces tenemos que muy rápidamente apagar un incendio a fin de evitar que haya daños a la estructura del avión. O en el caso en que hay arreglos de combustibles sumamente difíciles de apagar con sistemas de rociadores, entonces hay ciertos arreglos que permiten el uso simultáneo de espuma de alta expansión y rociadores, como es el caso de protección de bobinas de papel a alturas, digamos, relativamente altas, de 10, 12 metros de altura. Entonces, dependiendo del tipo de incendio que se vaya a presentar, tenemos incendios, por ejemplo, de los que llamamos nosotros incendios tipo piscina o pool fire, lo cual implica que siempre va a haber una cierta profundidad de líquido. Esto ocurre en diques, ocurre en tanques y todo eso. En donde aplicar la espuma, por ejemplo, a partir de mangueras o de monitores, va a implicar que estas van a caer sobre la superficie del tanque, va a provocar agitación, va a provocar que se hunda la espuma dentro del combustible. Entonces tenemos que seleccionar una espuma que en lo posible no vaya a contaminarse con el combustible mismo. Igualmente, si se trata de un tanque que contenga un producto, un solvente polar, pues no vamos a poder utilizar ni mangueras ni monitores, porque al descargarse sobre este producto, la espuma se va a hundir y se va a destruir, no va a dar chance de que se genere la membrana polímera. O sea, en estos casos, la técnica de aplicación de espuma tiene que ser muy suave a través de cámaras o aplicación indirecta de la espuma. En el caso donde no hay medios de contención y tenemos un reguero y sin medios de contención, entonces no hay o no existe casi un espesor. Por lo general buscamos un abatimiento muy rápido de las llamas, y los concentrados de la serie AFFF y FFP han resultado ser muy exitosos, por cuanto la película acuosa se esparce muy rápidamente sobre la superficie del líquido. Este líquido combustible por lo general no está muy caliente por la transferencia de calor que hay entre el suelo o el estrato en el cual está ocurriendo el incendio, y se apaga muy fácilmente entonces con agentes del tipo AFFF. Finalmente, algo muy importante es las limitaciones que tienen los sistemas de espuma. La espuma no va a ser efectiva cuando estamos tratando con incendios que implican chorros de gases o chorros de líquido, o sea, los llamados jet fire no los podemos apagar con espuma. Incendios en áreas de proceso donde ocurran incendios de tipo tridimensional,
este incendio tridimensional tampoco lo podemos apagar con espuma, solo vamos a poder apagar incendios horizontales, tipo charco, tipo piscina, donde el líquido esté horizontal y la espuma pueda crear un manto. En estos casos de incendios tridimensionales, nos tenemos o nos vemos obligados a utilizar equipos que puedan descargar tanto espuma como polvo químico o por aparte equipos que descarguen polvo químico para apagar las llamas tridimensionales y espuma para asegurar, digamos, la parte del reguero o del charco de producto inflamable que quede en el piso. Bien, entonces vimos en las diapositivas anteriores la importancia de identificar en el momento de la selección los escenarios que se nos vayan a presentar. Ahora, la otra parte que tenemos que ver cuando vayamos a comprar una espuma es qué pruebas de extinción ha sido sometida o qué normativas está cumpliendo este producto. Llamémoslo que hay normas de homologación para uso general. O sea, normas que simplemente han sido desarrolladas y que demuestran al usuario de que determinada concentrado o determinado producto es capaz de apagar incendios en unos determinados protocolos de extinción que cada una de estas normas ha desarrollado. Pero ¿qué tienen en común todas estas normas de homologación de agentes espumantes? Bueno, que en primer lugar se dan tiempos de extinción muy cortos, tanto antes de aplicar la espuma como el procedimiento de extinción mismo. Segundo, se utilizan boquillas muy pequeñas, boquillas a escala, por cuanto son incendios, en áreas muy reducidas, ¿no? Por razones prácticas, todas las pruebas que se hacen son con incendios pequeños. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema? Que estas pruebas no tienen capacidad de medir la resistencia térmica de las espumas. No miden su capacidad de propagación, o sea, cuántos metros es capaz de esta espuma de propagarse en contra de un incendio. Estas pruebas no miden la capacidad de sellado hacia superficies calientes. Por lo general, los tiempos de extinción de estas pruebas son muy rápidos y no son representativas estas pruebas de los incendios a los cuales nosotros quizás vamos a utilizar. Entonces, llamémoslo por decirlo así, pudiéramos tener espumas que han pasado cualquiera de estas pruebas de UL o pruebas europeas o pruebas militares o de Alemania o pruebas internacionales y no necesariamente desempeñarse muy bien en la escala real, por cuanto estas pruebas, como mencionamos, son de pruebas a escala muy pequeña, con boquillas muy pequeñas y tiempos de extensión. Veamos algunos ejemplos ahora de ello. Otro tipo de normas que hay son las normas internacionales para usos específicos. Por ejemplo, la IMO ha desarrollado toda una serie de criterios y pruebas de desempeño de los concentrados para sus sistemas. Están orientados hacia uso específico de incendios que puedan ocurrir en los barcos que transportan productos inflamables o cualquier otro producto. Está la Asociación u Organización Internacional de la Aviación Civil. También ha desarrollado toda una serie de protocolos para incendios donde se busca una extinción muy rápida para poder rescatar, digamos, las personas en caso de que haya un accidente aéreo. Y finalmente, hace unos años, unos 10 años,
una coalición de unas 16 empresas petroleras y consultoras y todo eso se reunieron para un proyecto que se denominó la FIRE. Este proyecto, o uno de los productos de este proyecto, fue que se diseñó una prueba específicamente orientada para evaluar los concentrados que pudieran ser homologados para incendios grandes de almacenamiento de productos combustibles cuando se aplican bien sea con monitores o bien sea con cámaras. Es la única norma que existe hoy en día para homologar agentes que estén orientados hacia el combate de incendios de gran tamaño. A manera de ejemplo, vamos a ver algunas de estas estándares, por ejemplo, la UL 162, un estándar muy utilizado por todos los fabricantes de espumas en Estados Unidos, Chemgar, National Foam, Ficon, etc. ¿Qué características tiene? Bueno, veamos, el tamaño del incendio es de una bandeja rectangular de 4,65 metros cuadrados. El tiempo previo a la aplicación de espuma, o sea, ¿cuánto se permite que dure el incendio? 60 segundos. Tiempo de aplicación de la espuma para extinguirlo entre 5 y 3 minutos. Entonces, este es un incendio muy pequeño. Entonces, ¿será válido o será útil este estándar cuando estamos hablando de repente de un tanque que tenga unos 30 metros de diámetro? Cuando estamos hablando de miles de metros cuadrados o de superficie quemándose, probablemente no. Cuando el tiempo previo a la aplicación de espuma no son segundos, sino a lo mejor es media hora, 1 hora, 3 horas, y todas las superficies del tanque están calientes, será válido. Cuando estamos hablando que el tiempo de aplicación de espuma no va a ser ni 5 ni 3 minutos, sino probablemente horas. Entonces, el hecho de que un concentrado cumpla con la norma UL 162 no es ninguna garantía para mí de que realmente se va a desempeñar bien en un combate de incendios, en un tanque o en un dique cuyas dimensiones excedan la bandeja de 4,65 metros cuadrados. Lo único que me dice a mí este estándar es que esta espuma es capaz de apagar incendios de ese tamaño. No puede indicarme otra cosa. Por otra parte, la norma UL 162 no homologa a un concentrado en particular. Homologa equipo y concentrados utilizados para producir la espuma. Es decir, que, por ejemplo, National Foam, cuando va a certificar sus cámaras o sus rociadores o sus concentrados, entonces le dice a UL, mire, aquí tengo esta espuma, voy a utilizarla con este generador de espuma y voy a utilizarla con esta cámara o con este. Y UL 62 entonces homologa ese conjunto de elementos con los cuales se utilizó el concentrado. O sea que el estándar UL 162 no es un estándar solamente para homologar concentrados, homologa todo el conjunto de equipos y concentrados. Otros estándares, por ejemplo, estándares europeos, sí están orientados para homologar los distintos, digamos, elementos de extinción. Entonces hay normas para sistemas en los cuales se aplica muy suavemente la espuma, hay normas cuando se aplica a través de boquillas de carga fuerte o sistemas de alta expansión. Pero aquí las normas europeas sí están orientadas para homologar solamente la espuma. Otras normas como la de la aviación, estas utilizan por ejemplo como combustible
el jet, un combustible específico para aviones, una bandeja circular, tiempo de ignición al comienzo 60 segundos, tiempo de extinción debe ser menor a 60 segundos. Fíjense que la norma UL mencionaba tiempos de extinción entre 5 y 3 minutos. Esta norma es muy exigente por cuanto queremos una espuma que apague lo más rápido posible el incendio a fin de rescatar a personas y disminuir el incendio o los daños a las aeronaves. Hay distintos niveles de homologación. El A es el, digamos, más fácil de cumplir porque se trata de una bandeja de 2.8 metros cuadrados, una tasa de aplicación de 4 litros por minuto. Para lograr la homologación B, casi es el doble del área y se reduce casi a la mitad la tasa de aplicación. Y una homologación C, que sería la mejor espuma disponible, disminuye aún más la tasa de aplicación y el área se aumenta aún más. Entonces, dependiendo de lo que la compañía logre hacer con su concentrado, entonces la norma le va a otorgar un nivel A, B o C, siendo la C pues la espuma de mejores características, ¿no?, de extinción. Las normas IMO son parecidas a la UL, igual una bandeja rectangular de 4.5 metros, tiempo de incendio previo a la aplicación 60 segundos, tiempos de aplicación de espuma 5 minutos y una reignición a los 5 minutos. El tiempo de extinción no debe ser mayor a este y la reignición no menor a 15 minutos para el 25% de la superficie. Normalmente la reignición la hacen colocando un tubo dentro de la espuma, se saca la espuma que queda dentro, se permite que los vapores se inflamen, se retira este tubo y vemos si aumenta esta área o no durante la reignición. Finalmente, vamos a conversar un poco sobre el sistema LAFIRE. Este sistema fue desarrollado por 16 compañías petroleras en un proyecto muy significativo que desarrolló muchas guías, se entendieron muchas cosas y han desarrollado una prueba que es útil para certificar concentrados que se vayan a utilizar en incendios de tanque. A diferencia de los otros tiempos antes de comenzar la extinción de 60 segundos, aquí estamos hablando de 3 minutos, tiempos de extinción del orden de 7 minutos, pruebas de sellado de vapores a los 12 y 23 minutos y prueba de reignición a los 25 minutos. Aquí hay como una especie de resumen, ¿no? El incendio o el quemado inicial de 3 minutos, la aplicación de espuma en un tiempo máximo de 7 minutos, se logra la extinción, a los 12 minutos se pasa una antorcha alrededor del tanque para ver si alguna parte no sellaron bien los vapores, se pasa una segunda antorcha a los 23 minutos y a los 25 se hace una prueba de reignición. Este tipo de pruebas concebidas en este proyecto son más, digamos, representativas de un incendio. El área, por ejemplo, es mayor, ¿no? Estamos hablando de, no recuerdo si son unos 8 metros cuadrados, es bastante grande la bandeja. Se deja quemar por 3 minutos para que toda la superficie de este pequeño tanque pues esté muy caliente para el momento de la aplicación. Se utilizan distintas boquillas, por ejemplo, cuando son concentrados a triple F se usa una boquilla de prácticamente no aspira aire, o si se trata de una espuma
que requiere aspiración de aire, entonces se utiliza una boquilla especial. Aquí tenemos una foto donde estamos descargando espuma tipo AFFF y aquí enseguida van a ver la diferencia cuando vamos a aplicar una espuma que sea tipo proteínica o fluoroproteínica con una boquilla que aspira aire. Entonces pueden apreciar las dos características de los chorros muy distintas uno de otro. Y también se hacen pruebas cuando estamos utilizando boquillas fijas como las cámaras. Este es sin duda uno de los tests más representativos de un incendio en un tanque y que pudiera darnos mejor, digamos, criterio para seleccionar una determinada espuma. Entonces, estas son las pruebas que se hacen tanto de ignición de vapores como de reignición. Aquí vemos entonces, se coloca un recipiente cilíndrico, un tubo, se saca la espuma que está ahí, se enciende, se retubre el tubo y en el caso específico de el fire test no debe aumentar esta área. Finalmente, vamos a ver una serie de aplicaciones típicas. Cuando tenemos incendios en tanques, entonces la selección de la gente va a depender de el tipo de combustible, si es hidrocarburos o si es un solvente polar, y del medio de aplicación que vayamos a tomar. Hay espumas específicamente apropiadas cuando es inyección por la base. Hay espumas que se pueden aplicar solamente por la parte superior. Si vamos a utilizar monitores de gran capacidad, entonces hay espumas más apropiadas. Normalmente se están utilizando mucho las espumas AFFF AR, o sea, resistente al alcohol, porque ese compuesto polímero que se le agrega al concentrado de AFFF para hacerla resistente al alcohol se ha mostrado que le da una muy buena capacidad de extinción cuando se descarga a través de monitores de gran capacidad. También el caso específico de proteger almacenes o depósitos donde hay productos inflamables, se han venido utilizando espumas de la serie AFFF que logran, digamos, mitigar las condiciones del incendio, siempre y cuando, perdón, que me adelanté demasiado. Le di a una tecla que no era. Se han hecho ensayos en los cuales los sistemas de rociadores húmedos con concentrados AFFF han logrado controlar con determinadas densidades y áreas de aplicación los incendios de tambores en los cuales se encuentran productos inflamables. Igualmente, la aplicación en llenaderos con sistemas AFFF ha resultado, digamos, muy efectiva por la rapidez con las cuales estas espumas pues se descargan y sellan completamente las áreas donde pudieran haber regueros. Los concentrados para extinguir derrames, como hemos mencionado, los más eficaces entonces son los que generan una película acuosa que fácilmente sella los vapores. Entonces, estos tipos de concentrados son muy útiles y últimamente se han desarrollado, como se menciona al final, concentrados sintéticos libres de flúor y que han logrado pues espumas con excelente fluidez y capacidad de abatimiento del incendio. Aquí tenemos el caso específico de sistemas de espuma AFFF que han sido desarrollados para cubrir con un manto de espuma las pistas de los portaaviones
En caso de que haya un accidente y se derrame combustible, pues rápidamente se logra una extinción de los mismos. En el caso de incendios que puedan ocurrir en, digamos, incendios tridimensionales o incendios en hangares o sótanos, los sistemas de alta expansión pues han sido muy útiles para poder inundar estos espacios confinados, ¿no? Entonces, es una manera de poder llevar esta espuma a sitios, digamos, críticos que de otra forma pues no ocurriría. Aquí tenemos, por ejemplo, la aplicación de espuma en un hangar de 7.000 metros cuadrados. Hay 20 generadores de espuma descargando espuma y esta espuma logró cubrir la superficie hasta una altura de 1,80 m en 30 segundos. Ese era el criterio de diseño para apagar incendios en caso de que hubiese un derrame que pudiese afectar una aeronave o dañar toda la estructura. Por eso es ese criterio de inundar en tan corto tiempo, ¿no? Para evitar daños a la estructura y daño al avión y otro por que son sistemas. También tenemos el caso específico de incendios en bobinas de papel, que es un desafío completo para los rociadores solo. Entonces se combina con los sistemas de espuma de alta expansión para lograr el objetivo. Finalmente, los sistemas de media expansión se han sido utilizados mucho en Europa, en aquellos sitios donde hay que aplicar espuma en grandes cantidades, pero donde la alta expansión no sería útil por cuanto el viento se la llevaría. Entonces tenemos que los sistemas de media expansión son muy útiles en aquellos sitios donde al aplicarla a la intemperie pues es una espuma más fuerte, una expansión casi de 51, 100 a 1, 151, pues tiene excelentes resultados. Tenemos aplicaciones fijas típicas donde se puede utilizar tanto baja expansión como sistemas de media expansión, por ejemplo, para la protección de diques y evitar que un mismo incendio pues pueda ocurrir fallas catastróficas, ¿no? De esto. Aquí tenemos un sistema de fijo de espuma de media expansión para inundar un dique. Entonces, la ventaja de la media expansión es que no está sujeta a que el viento, digamos, se pueda llevar la espuma. Y es una excelente manera, pues, de proteger estos riesgos. Para finalizar, vamos a comentarle sobre una marca específica de espuma que por más de 180 años en Europa ha venido produciendo espumógenos contra incendios. Esta empresa alemana tiene todos los procesos de envasado, de depósito, tiene aprobaciones de UL, normas europeas, normas IMO y por supuesto normas Lafayette. O sea que es un suplidor que ha recibido homologaciones de los principales entes mundiales en materia de homologación de sistemas de espuma. Produce todos los tipos de agentes que necesitemos, a base proteínica o base sintética, y agentes especiales, ¿no? Para extintores o grasas, o la que se utiliza para ejercicios de los bomberos. Entonces, si es base proteínica, tenemos que podemos conseguir proteínica, fluoroproteínica, AFF proteínica y resistente al alcohol. Y en la parte sintética, para incendios clase A, para hidrocarburos sintética, resistente al alcohol, AFF y AFFAR. Y por supuesto, pues las espumas ecológicas también. Tienen
material dispuesto para ser enviado a las emergencias que se requieran. Disponibilidad 24 horas, 7 días a la semana. Por cierto, fue la única empresa que en el caso del incendio aquí en Amuay, pues pudo suplir en los tiempos y en las cantidades que se requerían para realizar los procesos de extinción. Estas son algunas de las marcas que ellos tienen. Fomos, Stamex, Stamex AFFF, Musol. Y aquí tenemos algunos de sus clientes de referencia, ¿no? En el área, por ejemplo, de aviación, todos estos aeropuertos utilizan pues espumas del Dr. Summer. Las principales fabricantes de vehículos en Alemania y fuera de Alemania utilizan estos productos. Petroleras como Shell, Exxon, BP, Total, empresas químicas como Bayer, BASF, son clientes de estas espumas, ¿no? Bueno, vamos a finalizar. Esto era lo que teníamos para ustedes. Lozano y Asociados va a estar mercadeando este tipo de productos y si hay algún interés, bueno, estamos a su disposición para cualquier tipo de pregunta que ustedes quieran realizarnos ahorita. Vamos a abrir el panel y vamos a ver entonces quienes deseen. Aquí vamos a darle aquí hay alguien que levantó la mano, al señor Edgar Albornoz. ¿Puede, por favor, decirnos su inquietud? ¿Eh? ¿Alguien puede darle a la mano y cualquier pregunta, bueno, con mucho gusto podemos contactarla de una vez? Daniel Márquez. Daniel, a ver si quieres hacer tu pregunta, Daniel. No te oigo. Déjame ver si es mi... ¿Aló? Daniel, ¿puedes hablar? ¿Aló? A ver, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Aló. ¿Aló? ¿Aldo? Sí, aló, ¿Sí? ¿Quién habla? Aldo. Hola, mucho gusto. Ah, Cuéntenos. mucho Te, gusto. te escucho Te bien, sí. comentaba, ¿se escucha bien? Ok. Sí. Te comentaba de que hay algunas pruebas para determinar el tiempo de vida útil de estas espumas. Sin embargo, me gustaría saber qué tipo de pruebas o dónde puedo buscar bibliografía sobre este tipo de pruebas. Sí, hay unas pruebas que normalmente te miden características como el pH, la gravedad específica, la viscosidad, eh,
si tiene sedimentos, y normalmente este tipo de pruebas las realiza un laboratorio que se haya especializado, o uno toma una muestra y la manda al fabricante para que él la analice. Por eso, y estas las van a comparar con las propiedades del lote de espuma que te vendieron a ti. Entonces, uno tiene que tener, cuando compra una espuma, tiene que solicitarle al fabricante que te entregue todas las características físicas y químicas de ese producto. Entonces ahí va a estar la densidad, viscosidad, toda esa característica que anualmente entonces se chequea, se toma una muestra del producto y se manda a un laboratorio para ver si no hay ninguna variación. Por ejemplo, si disminuye la viscosidad, puede ser que se hayan sedimentado algunos productos, o puede ser que se haya mezclado con agua y cosas así. O sea, la idea es que ese chequeo de los parámetros, digamos, físico-químicos del concentrado nos da una idea de si mantiene, digamos, las características originales, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Existe alguna referencia, un laboratorio acá en Venezuela en donde uno pueda hacer ese tipo de pruebas para la zona oriente del país? Mira, no creo que haya aquí en Venezuela, ¿no? Sería, digamos, en este caso, ver según la marca de la espuma, ver si hay algún representante aquí a través del cual tú puedas conseguir que el fabricante haga, o sea, te indique cuántos, si necesita un cuarto de litro, un litro de concentrado para hacer las pruebas, pero deberías tener, además de eso, el lote, para que ellos puedan comparar, ¿no? Porque si no sabemos qué lote fue, es una prueba que no, o sea, contra qué vas a comparar, ¿no? Es un poquito complicado, ¿no? Claro. Sí. Ok, bueno, perfecto. Muchísimas gracias por la Ok. respuesta. Bueno. A ver, señor Allison. Señor Allison, ¿tenías una pregunta? ¿Cómo se hace para...? Yo quisiera... Bien, aparentemente no hay más preguntas. Espero que hayan podido disfrutar de... A ver, aquí hay alguien que levantó la mano. ¿Puede hablar, por favor? ¿Hay alguien que desea hacer otra pregunta? Bueno, aparentemente no hay más preguntas, entonces vamos a dar por finalizada la charla de hoy. Y vamos a